Bien, muy buenas tardes, nuevamente aquí con ustedes, compartiendo este espacio después de tantos miércoles sin transmisiones en vivo. Como siempre hacemos en este espacio, saludamos a la primera persona que está conectada a este vivo y hoy corresponde a Simón Waxman. Simón, bienvenido a Café Literario. Estamos transmitiendo en vivo desde la página del Cianjofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Un enorme placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, como recién les decía, mayo, un mes súper nutrido, súper repleto de efemérides, de fechas patrias, de censo. Y bueno, coincidió que varios de estas fechas que menciono cayeron en miércoles, así que Café Literario estuvo descansando un poquito de las transmisiones en vivo, buscando material, por supuesto, para preparar para, bueno, hoy este miércoles 1 de junio. También saludo a Marta Rosa y a Cora Axenfeld, a Amanda Seiger, seguidoras de este espacio y de otros espacios en esta página. Agradecemos esta fidelidad con nuestra página, sus comentarios, sus aportes. La verdad que nos llena de entusiasmo y de alegría a la hora de seguir pensando estas propuestas. Así que desde ya nuestro agradecimiento de parte de todo el equipo. Y bueno, como les decía, estuve ahí con el café en el fogón, si bien seguí con el taller presencial los días martes en nuestra sede de Uriburu, los martes a las 11 horas, pero bueno, lo cierto es que se extrañaba un poquito este espacio, ¿no? Y aquí estamos nuevamente para ponernos al día, estrenando el primer miércoles de junio. Y hablando de efemérides, hablando un poquito de lo que fue el mes de mayo, que bueno, un poco las fechas patrias eclipsaron, si se quiere, algunos otros acontecimientos, hechos más relacionados con lo literario, que a mí me gusta rescatar y compartir con ustedes. Así que hoy, el cafecito de hoy va a ser un cortado, porque la primera parte se la vamos a dedicar a una novela que marcó un antes y un después, y que fue la novela que dio, les diría, casi el pie a que surgiera un género literario que es el realismo mágico. Sí, estoy hablando de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, que hace muy poquitos días, el 30 de mayo, en 1967, dio la luz por primera vez 100 años de soledad. ¿Sí? El 30 de mayo de 1967 se publicaba por primera vez 100 años de soledad, en su momento lo publica Sudamericana. Todos creo que tenemos en nuestra cabeza, al menos los que tenemos más de 50, esa tapa de Sudamericana, ¿no? Que en este momento no la voy a compartir acá porque no la tengo en físico, no la tengo en papel, pero seguramente la voy a postear luego en nuestra página, y más de uno seguro, más de una la está visualizando en este momento, ¿sí? Tapa con letras celestitas, fondo blanco, ¿sí? Bien. Tanto tiempo, me dicen acá, sí, bueno, fue una cuestión de agenda, de feriados y asuetos, días no laborables, pero yo seguí preparando este espacio porque disfruto mucho de él y me gusta mucho compartirlo con ustedes. En los años 60, García Márquez era un joven y poco conocido escritor colombiano que había llegado a México con su esposa Mercedes Barcha y sus hijos.
con sus últimos ahorros, envía por correo el primer capítulo de su novela a la Editorial Sudamericana de Buenos Aires. Para costear los gastos de su casa en México, García Márquez va a empeñar varios objetos, entre ellos un automóvil que había comprado en el año 61 con el dinero ganado por el libro La mala hora. Mientras escribía la novela, en el escritorio de Gabo, como así se lo llamaba, entre sus amigos, y después se popularizó, y quienes no lo conocimos personalmente también lo llamamos Gabo. En su escritorio había, mientras elaboraba la novela, mientras trabajaba sobre la novela, había textos sobre alquimia, relatos de navegantes, recetas de cocina, crónicas sobre las pestes medievales, ¿sí?, manuales de venenos y antídotos, diccionarios de toda clase y los 25 tomos de la Enciclopedia Británica. Fíjense de qué fuentes distintas, diversas, se nutría García Márquez para edificar esa novela, ¿no? Debido a los problemas económicos que tenía el autor y al extenso volumen de la novela, tuvo que enviarla a la Argentina en 2 partes. Mercedes pagó el envío con los últimos pesos que les quedaban. Más de 50 y pico de años después, 100 años de soledad es considerada una de las novelas esenciales del siglo XX. Los críticos coinciden que la historia, que transcurre efectivamente en el pueblo ficticio de Macondo, es una de las obras fundadoras del realismo mágico. Gracias a esta novela, Gabriel García Márquez va a recibir el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. La primera tirada de 8.000 ejemplares fue una cifra que impresionó al escritor, que la consideró una exageración. Sin embargo, se agotó, fíjense, escuchen bien, en 15 días. Desde entonces, 100 años de soledad ha sido traducida a 35 idiomas y se calculan sus ventas en más de 30 millones de ejemplares. Bien, aprovecho para saludar acá a Catalina, Berta Viver. Hola Adriana, acá estoy. Hola Bertita, un enorme abrazo a Berta Viver, un besote enorme. Lo mismo a Catalina Ugnu y a todas las personas que están en este momento con la disponibilidad y con las ganas del vértigo que implica una transmisión en vivo, de poder chatear, de poder comunicarnos sincrónicamente. Mi agradecimiento, pero también quiero saludar a las personas que por distintas razones, porque están haciendo otra actividad ahora o porque no desean conectarse, que después disfrutan de este espacio y también dejan sus comentarios en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran quienes todavía no nos visitaron. Los invitamos, las y los invitamos a que se suscriban al canal, es gratuito y de esa forma van a tener siempre las actualizaciones, el día a día. Nos encuentran en YouTube como Cian Hofesh, Personas Mayores, y también nuestro enorme saludo a todas las personas que son, no sé, 500 y pico, estoy averiguando ahí cuántos somos en la lista de difusión del WhatsApp del Cian Hofesh, con quienes interactuamos a diario de lunes a viernes con distintos contenidos, no solamente el de este taller, y también, bueno, notificamos las grillas, las actividades, las propuestas que hay en el CIAM presencial, ¿sí? Así que, bueno, a todas las personas, se conecten del modo que se conecten, mi enorme abrazo y, por supuesto, el abrazo de los que están hoy acá en este vivo y en este chat. Como siempre me gusta hacer, compartir las fuentes de donde tomo la información. Esta primera parte del cortadito de hoy la tomé de un podcast de Radio Perfil, ¿sí? Radio Perfil, la FM digital, ¿sí? 101.9. Escuchá la radio online, se puede escuchar online 101.9. Y este podcast que también va a estar posteado en nuestra página para quien lo quiere disfrutar solamente en el audio y en el original de quienes
grabaron y produjeron este podcast. El guión es de Eduardo Santachita y la locución de Pita Fortín para Radio Perfil FM 101.9. Así que va acá nuestro agradecimiento por compartir el contenido en forma abierta, en forma gratuita, para que todas las personas tengamos acceso al material. Así que se agradece a quienes producen contenido gratuito y abierto para que, bueno, quien tenga ganas, quien lo necesite, quien le interese, tenga acceso a contenidos de calidad, a contenidos culturales que tanto nos gustan. Así que muchas gracias por permitirnos compartir este material. Y ustedes saben que un cortado, ¿no?, tiene ahí dos partes. Entonces, Mayo, les decía, nos dejaba un montón de fechas que, bueno, el 25 de mayo, el himno, el Día de la Escarapela, el Censo Nacional, etcétera, etcétera, hicieron que otros hechos más ligados a la literatura quedaran un poquito opacados. Y hoy, en este primer miércoles del mes de junio, vamos a darles nuestro homenaje. Así que me voy a meter con otro tema, y en este caso con una mujer que cumplió el 18 de mayo, si no me equivoco, ahora lo vamos a confirmar, cumplió 90 años. Y ustedes me dirán, bueno, Adri, hoy en día está lleno de personas que cumplen no solamente 90, está lleno de personas, cada vez más hay personas centenarias, ¿sí? Estamos frente a un fenómeno que ya viene sucediendo hace muchos años, que es que especialmente en las grandes ciudades tenemos una población centenaria, ¿sí? que llega y supera incluso los 100 años en actividad, con lucidez y disfrutando de la vida, cosa que, bueno, hace 50 años atrás hubiese sido imposible. Eso es un logro y también un gran desafío. Y esta mujer, 90 años, se llama Elena Poniatowska. Así que desde este humilde espacio que es Café Literario le vamos a rendir homenaje y voy a compartir con ustedes algún material. Seguramente quienes les gusta estar en las redes sociales y chusmear un poquito lo que sale publicado en el día a día, habrán visto en Facebook, en Instagram, en distintas plataformas, que hubo distintos homenajes. El 19 de mayo, corrijo, yo había dicho el 18, el 19 de mayo, corrijo lo anterior, la autora y activista mexicana cumple 9 décadas de vida. Muchos la llamaron y la llaman la Princesa Roja. Ahora vamos a ver por qué la llaman la Princesa Roja, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito también de qué se ocupa Elena, que sigue en actividad, ¿sí? Es periodista, es autora, nacionalizada mexicana, ¿sí? Muchos la llaman la tía Elena, en México es una figura muy, muy popular, muy querida, muy respetada, polémica también por algunos posicionamientos que ha tenido a lo largo de su carrera. Cronista, la cronista por excelencia en México, ¿sí? Y voy a compartir con ustedes una nota que escribe Mónica Rubalcaba para Infobae, ¿sí? Acerca de esta increíble mujer. Dice: mirar lo que nadie veía y escuchar a quien nadie escuchaba hicieron que la escritora mexicana Elena Poniatowska, que cumple 90 años de vida, encontrara en las letras un espacio para hacerle frente a las injusticias de un país, refiriéndose a México, donde la pobreza, la violencia y la corrupción estaban normalizadas. Ha sido una ventana que nos ha permitido asomarnos a lo que es México y a conocerlo. Ella empezó a trabajar en 1953 y desde entonces no ha parado. Esto asegura en una entrevista
la sobrina de la escritora, Beatriz Falce de Guerrif, y 2 veces ganadora del Premio Nacional de Periodismo. La tía Elena es la princesa roja, la que siempre está dispuesta a ser una de las abajo firmantes para las mejores causas, la cronista por excelencia de este país. Esto menciona a un escritor, o sea, distintas personalidades de la letra, de la cultura, de las letras y la cultura, especialmente mexicanas, rindieron homenaje por estas semanas y en el mes de mayo a Elena Poniatowska, y en este caso lo que acabo de citar pertenece a un escritor, Benito Taibo, ¿sí? Elena nació en París en 1932 y va a llegar a México con su familia huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Elena llega a México con apenas 10 años. Descendiente de la realeza polaca, Helen, Elizabeth, Luis, Amélie, Paula, Dolores Poniatowska Amor. Ese es su nombre completo, kilométrico, casi impronunciable, larguísimo. No lo voy a repetir en un vivo, no lo voy a repetir. Al ser descendiente de la realeza polaca, estaba destinada a tener una vida tradicional e igual a la de una aristócrata de su tiempo. Pero encontrarse con un México tan inexplicable en su niñez va a cambiar el rumbo de esta mujer. El hecho de no haber nacido en México le permitió ver con mucho asombro cosas que en México se vivían como algo normal. Ella pone un ejemplo muy concreto, cómo es el hecho de que haya gente que no tenga zapatos, ¿sí? Para esta mujer le va a llamar la atención que haya gente que no tenga zapatos. Y aquí uno obvia la respuesta, ¿no? Y dice, es porque son pobres. Pero eso a Elena no le parecía una respuesta, ni le parecía una razón suficiente. Y eso en un principio muestra esa mirada de curiosidad y de asombro, ¿no? Esto lo relata su sobrina en una entrevista. Sin los títulos universitarios que le hubiera gustado tener, Elena Poniatowska tuvo una formación que ninguna escuela puede ofrecer al haber tenido grandes maestros. O sea, no tuvo una educación superior formal, pero se formó en el oficio de escribir con maestros tales como Octavio Paz, Alfonso Reyes, Diego Rivera y Juan Rulfo. Además pudo llamar amigos a intelectuales como Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Leonora Carrington, Vicente Rojo y José Emilio Pacheco, por citar algunos de ellos. Su debut como reportera fue en 1953. Va a debutar en el periódico Excelsior. 2 años más tarde se va a encontrar con Fernando Benítez en el suplemento México en la Cultura del diario Novedades, y fue él quien, de forma exigente pero cariñosa, entre comillas, la va a obligar a subir de categoría en el arte de la entrevista. Elena, una gran entrevistadora. Benítez le decía, eres una perla en un basurero, impulsándola siempre a mejorar. Cuenta su sobrina. Todo esto es es el testimonio de la sobrina, quien, inspirada también en la tía Elena, va a dedicarse al periodismo, ¿sí? Hola Nadia, hola Sofía, hola Marta y toda la gente que está ahí en el chat, pueden dejar sus mensajes. Siempre repito lo mismo, pero bueno, siempre hay alguien que por primera vez se engancha en este espacio. Tal vez yo no puedo responder ahora en el momento que estoy compartiendo texto y demás, pero después me ocupo de contestar y de compartir lo que ustedes aporten. Así que bienvenidas a este espacio, con mucha alegría las recibimos. Y también fue una luchadora de causas sociales. Digo fue porque, si bien estamos festejando su cumpleaños y es su vida, ¿no? Está aquí en este presente, hay una gran trayectoria, ¿no? Entonces muchas veces nos vamos a referir en el pasado en relación
a sus momentos de juventud o de su primera adultez, ¿sí? Donde, bueno, va a empezar a luchar en causas sociales, en un tiempo en el que las voces de la gente común y corriente no eran muy interesantes. Poniatowska va a detener su mirada y va a prestar su oído para entrevistar a gente que, según el canon, digamos, la mayoría no era entrevistable. Y sin embargo, Elena se va a dedicar a escuchar a aquellas personas invisibles para los medios masivos de comunicación y para la gente de su estrato social. De esa preocupación genuina van a nacer crónicas como La noche de Tlatelolco, voy a decirlo de nuevo, Tlatelolco, ¿sí? La noche de Tlatelolco, testimonios de historia oral, que data de 1971, en donde va a narrar la vivencia de estudiantes y líderes del movimiento estudiantil de 1968. Recuerden ustedes que el movimiento estudiantil, la primavera del 68, si bien estamos muy acostumbrados a ver referencias en el cine y en distintas expresiones, siempre hablamos del Mayo francés. Bueno, ese movimiento no quedó circunscripto al Mayo francés, sino que fue todo un movimiento que se extendió y que incluso en América Latina, ¿sí? Entonces, acá va a narrar, ¿no? Algunas vivencias basadas en hechos reales, ¿sí? Y después en 1980, Fuerte es el silencio, donde va a hablar de las luchas populares que incluso en la actualidad van a tener una resonancia por, bueno, sus similitudes, ¿no? Por los motivos por lo que luchaban, por los derechos que pedían, ¿no? Y que siguen pidiendo, aunque van cambiando a veces los nombres de las agrupaciones, pero básicamente son los mismos derechos los que se sigue pidiendo, ¿no? Y luchando. Las soldaderas de 1999, donde va a relatar una mirada hacia las mujeres que fueron parte de la Revolución Mexicana. Recuerden la Revolución Mexicana entre 1910 y 1921. Elena va a dedicar Las soldaderas, que va a ser publicada en 1999. Elenita es nuestra memoria, dice nuestro Pepe Grillo, nuestra conciencia, que está en el oído diciéndonos siempre hacia dónde ir, qué camino tomar y cómo hacer de alguna forma las cosas. Esto vuelve citando acá al escritor Benito Taibo, ¿no? Como una mujer que sin duda con sus 90 años es una gran influyente de nuevas generaciones y no tan nuevas, ¿no? Ya hay 2 generaciones que tienen como referente a Elena Poniatowska. Después ahí dice, bueno, él apunta a su sobrina, dice, sus textos no son solo una forma bonita o una forma literaria de contar cosas, sino también son un contenido. Es fondo y es forma. Va más allá de haber sido una güerita, que es una expresión mexicana, güerita, muy bonita y muy simpática. Hay un gran talento en ella para la entrevista, el saber escuchar, el poder lograr. Si buscan en YouTube pueden encontrar material. Yo voy a tratar de en estos días también subir alguna entrevista. Las personas, los buenos y las buenas entrevistadoras, lo que logran es que el entrevistado, la entrevistada, se relaje, que a pesar de estar en un medio masivo de comunicación o en unas redes sociales que hoy también son masivas, se relaje y se cree, genere ese clima de intimidad. Un buen entrevistador, una buena entrevistadora sabe llevar a la persona entrevistada y que la persona pueda
revelar y compartir tal vez aspectos que no pensaba en un primer momento de la entrevista, porque se genera un clima de confianza, un clima de intimidad, y eso no es tan fácil de lograr, ¿eh? Hace falta oficio y también un talento, sin duda, en muchos casos se trae puesto, pero en el caso también de Elena, bueno, de una gran capacidad de observación. Acá dice Marta Rosso, las preocupaciones que tenía Elena, sin duda, en aquella época, hace 80 años, siguen siendo en muchos casos, siguen existiendo, lamentablemente. Y hablamos de México porque es un exponente cultural de México, pero sabemos que esto no es algo exclusivo de México, esto se extiende a toda la región y ya no tampoco solamente en Latinoamérica. Lamentablemente hay una gran desigualdad en todo el mundo, ¿no? Todavía sigue igual, dice Cora. También tengo un pariente que me lo confirma refiriéndose a México. Sí, bien, por supuesto ahí, ¿no? Nos va a impactar y nos va a resonar en historias no tan lejanas, ¿no? En perfiles muy cercanos, muy conocidos, donde, bueno, se hace muy duro muchas veces y qué bueno que haya voces que se toman su tiempo, ¿no? Para escuchar a quienes también tienen algo para decir, ¿no? Y está bueno que exista ese espacio también y que ella lo haya podido generar a lo largo de todos estos años. Un legado de letras y solidaridad. La imagen de Poniatowska firmando cada libro en las ferias del libro de forma personalizada, en una fila interminable de lectores. Eso va a mostrar su cercanía y naturalidad con la que se involucra de lleno en el mundo que le tocó vivir y también de una gran humildad. Creo que la solidaridad es una marca que ella lleva en el pecho y que la utiliza todo el tiempo. Elena es una pieza angular de la creación de la sociedad civil mexicana. La sociedad civil mexicana le debe mucho a ella y a sus escritos. A la princesa roja. Activista, ¿no? Esto también de hacer del compromiso social una tarea. Y hoy dice, a sus 90 años, le hicieron innumerables entrevistas, recibió muchísimos llamados y programas en México. Acá no es tan conocida, me parecía interesante también que se la conozca un poco más. Ella va a decir ahora, ¿no? Escribir, aprovecho cada día para escribir, para ganar tiempo, para hacer lo que me gusta. Recibió el premio Cervantes en el año 2013. Las últimas semanas han sido un trajín, no he parado, confiesa a quien en este caso la nota es de DW, perdón, que es un portal DW, y va a confesar que no paró un minuto. Elena Poniatowska va a interrumpir su charla con un mimo que representa a una asociación de artistas ambulantes de Coyoacán. El hombre acude a la escritora porque las autoridades del lugar le impiden trabajar en el turístico barrio de la capital mexicana. Un artista callejero, ¿sí? Que recurre a ella, que está festejando sus 90 años para poder mostrar su arte. Voy a escribir de eso en mi columna dominical en el diario La Jornada, promete la periodista, a la que los cánones de la época le negaron el deseo de estudiar medicina. Acá se atraviesa también esto que muchas veces analizamos en este espacio, que tiene que ver con una cuestión de género, ¿no? La generación de Elena, que hoy tiene 90 años,
fue una generación a la que fue muy difícil acceder a una educación formal superior. Por eso es algo que Elena va a añorar y que va a mencionar cada vez que puede. Ella quiso estudiar medicina y porque era mujer no pudo, ¿no? Por supuesto, después ese obstáculo, esa discriminación, por otro lado sirvió como motor para poder encontrar su camino en otro lugar, y vaya que lo encontró. Y lo encontró bárbaramente, haciendo algo maravilloso. Pero fíjense ahí, ¿no? Un primer deseo de juventud contrariado por una cuestión que bueno, simplemente que en la época de Elena y de tantas mujeres que hoy tienen 90 años, no siempre se podía acceder. Y si se podía acceder a una carrera superior, era a ciertas carreras. Medicina, por cierto, era muy difícil y eran muy pocas las que podían sobreponerse a la lucha que había que sostener en el día a día. Ella no pudo. En las redacciones, al inicio tampoco le fue fácil como periodista. Hubo incluso, dice, quien me dijo que donde yo debía estar, era en mi casa. O sea, que no solamente en el ámbito académico formal, sino que Elena, y me parece interesante porque es el testimonio de una mujer de 90 años que no habla por otras, habla de ella, ¿no? Está hablando de lo que ella vivió. Podrá haber otras historias, otras opiniones, pero lo cierto es que esta mujer vivió esta realidad. Helenísima, 90 años. La noche del 19 de mayo de 1922, el gobierno mexicano celebró en este caso, en el Palacio de Bellas Artes con el homenaje Helenísima 90 años. Antes tuvo otros festejos, uno en la Universidad Nacional Autónoma de México durante el Día Internacional del Libro y otro hace una semana, entre vivas y mariachis en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Habíamos dicho que Elena Poniatowska tenía ese nombre real larguísimo, nació en París en realidad, nacionalizada mexicana, pero nace en París en 1932, fue fruto del matrimonio entre la aristócrata mexicana Paula Amor y el príncipe Jan E. Poniatowski, descendiente directo del último rey de Polonia, ¿sí? La guerra en Europa va a separar a la familia, su padre va a partir a pelear contra nazis y franquistas y va a enviar a su mujer e hijas, Kitsia y Elena, a México. Fíjense el motivo por el cual, ¿no? Como el derrotero de una vida, ¿no? Como circunstancias absolutamente ajenas a Elena la van llevando a una geografía impensada para ella, una mujer que nació en París, de origen, de ascendencia polaca, termina en un lugar jamás imaginado, con un deseo de estudiar determinada carrera, medicina, y termina en México, termina y empieza, ¿no? Porque en realidad no termina, sino que comienza una nueva vida. Como decíamos recién, absolutamente signada por cuestiones ajenas a su familia, la guerra, poniéndola en un lugar distinto al que tal vez era su destino, con todos los pros y todas las contras que esto puede traer, pero lo cierto que sabemos que Elena aprovechó y sigue aprovechando cada segundo de vida que tiene para seguir haciendo lo que le gusta, ¿no? Esa vitalidad, ¿no? Es admirable. Hoy Elena es creadora de más de 40 libros, como dijimos antes, llegó a los 10 años a México, va a aprender español en la calle, inglés en el colegio y mucho después va a adoptar la nacionalidad mexicana. Se va a dedicar al periodismo, a la literatura. Ya en su juventud, Elena Poniatowska va a romper la tradición. Se va a rehusar a ser una mujer sumisa, a aceptar un casamiento socialmente convenido. Rebasando los 20 años, se va a aventurar en el periodismo, en el que lleva más de 60 años de carrera.
No me arrepiento de ser periodista, dice. En su hogar, en su vivienda, al sur de la Ciudad de México, donde en las últimas semanas han pasado docenas de reporteros y el teléfono suena constantemente en llamadas que va a atender ella misma. No obstante, la llamada Princesa Roja, este apodo ganado por ser apegada a la izquierda y por su origen real, prefiere la literatura al periodismo. Dice, me siento más libre, porque solo tengo que rendir cuentas a mí misma. En el periodismo tengo que ser exacta, tengo un límite de páginas, no puedo contar todo lo que quiero o lo cortan. Ha creado reportajes, cuentos, entrevistas, crónicas y artículos. Son parte de una obra inmensa, traducida a diversos idiomas y reconocida con doctorados honoris causa, la Medalla de Bellas Artes en el 2014 en México, o premios como el Alfaguara de novela en el 2001 y el Rómulo Gallegos en el 2007. Fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo en 1978 en México. También la primera mexicana en ser nominada al Príncipe de Asturias de las Letras. Y en el 2013, ¿sí?, con 81 años, recibió el Premio Cervantes de Literatura, el más destacado de la lengua española. Atención, con 81 años, recibió el Premio Cervantes de Literatura. Un ícono del feminismo, se reconoce feminista desde siempre. Sostiene que con nuestra lucha cada vez ganamos más paridad, quien ha dedicado libros a narrar la historia de mujeres ejemplares. Por ejemplo, Tinísima, una historia sobre la fotógrafa y activista italiana Tina Modotti. Leonora, la biografía de la artista surrealista inglesa Leonora Carrington. La herida de Paulina, el caso de una menor que sufre una violación. Hasta no verte, Jesús mío, el relato de una humilde soldadera de la Revolución Mexicana. O sea, Elena va a abarcar y no va a abordar un perfil de mujer, sino que va a abordar perfiles muy diversos, muy distintos. A lo largo de su vida, la autora, madre de 3 hijos, abuela de 10 nietos, conoció mujeres valientes, mujeres fuertes, mujeres admirables que fueron las que le enseñaron y la introdujeron en el movimiento feminista. Menciona acá a la abogada Clementina Batalla Torres, quien nació en 1894 y murió en 1987. Nosotros acá en la Argentina no la conocemos mucho, salvo los quienes estamos buscando permanentemente material sobre feminismo, pero una precursora de los derechos de las mujeres en México, Clementina Batalla Torre. Pueden buscar ahí en Google y van a encontrar material muy interesante. Y también Rosario Ibarra de Piedra, nacida en 1927, fallecida en el 2022, pionera de los grupos de madres en busca de los desaparecidos y es candidata a la presidencia mexicana, ¿sí? Desde joven, dice Elena, empecé a valorar a las mujeres, porque yo lo soy. Lo he hecho sobre todo a través de libros. Por eso le preocupa el alto índice de femicidios en el país que hizo suyo, México. Aprovecho también para recordar que este viernes 3 de junio, aquí en la Argentina, se conmemora nuevamente y un movimiento que no solamente está en la Argentina, sino que es internacional, que es el movimiento Ni Una Menos, ¿sí? Próximo 3 de junio. Una mujer realmente que vale la pena tomarse un tiempo para conocerla. Es contemporánea, está hoy presente, con muchas ganas de seguir viviendo, de seguir haciendo lo que le gusta, y me parece que más allá de su obra y más allá de su historia personal y de sus posicionamientos, me parece un ejemplo de vida, ¿sí?
y que vale la pena acercarse a ella. Su casa, según cuentan acá en esta nota, que realmente es excelente la nota, voy a compartir también el link para que puedan leerla con quienes tengan ganas. Su casa está repleta de libros, dice, hay cientos de libros, ajenos y propios. La sala y el recibidor de su departamento son una biblioteca invaluable, aunque también testigo de sorprendentes anécdotas al lado de amistades entrañables del mundo cultural, intelectual mexicano. Elena Garro, Carlos Fuentes, Rosario Castellanos, Sergio Pitol, Gabriel García Márquez, que nombramos hoy al comienzo de nuestro cortadito de hoy, Octavio Paz, José Saramago, Günter Grass, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis. Bueno, algunos son más conocidos en la Argentina, otros menos. Vale la pena también ampliar nuestro horizonte, buscar autoras y autores hispanoparlantes, latinoamericanos. Hay un gran acervo cultural que está bueno que conozcamos, que nos acerquemos. Una vida plena, la de Elena, de una novata sin preparación ni estudios, pasó a ser una experimentada entrevistadora que tuvo frente a sí, escuchen porque les va a encantar algunas figuras que entrevistó. María Félix fue entrevistada por Elena, Diego Rivera, Frida Kahlo, Henry Moore, Julio Cortázar, Luis Buñuel, Rufino Tamayo, Silvia Pinal. De ellos aprendí mucho al escucharlos y a entrevistarlos. Casi todos me influyeron. Por ejemplo, aprendí historia antigua de México, dice Elena, con Miguel León Portilla, que es un gran experto en la cultura mexicana. Poder acercarme, hablar y conocer a tanta gente interesante fue una gran alegría, un gran regalo que me hizo el periodismo. Sus 2 últimas novelas las va a dedicar a sus antepasados, en 2 entregas, bajo el nombre de El amante polaco 1 y 2, editado por Six Barral, donde la autora revive a Stanislao Poniatowski, el último monarca polaca. Debido a su avanzada edad, por el momento no planea una nueva obra, pero sigue activa dando conferencias, haciendo entrevistas, escribiendo artículos periodísticos y asistiendo a eventos literarios. Debo moverme para no atrofiarme, dice, mientras ultima los detalles del homenaje nacional por su cumpleaños, el cual espera cerrar en una celebración en familia. Doy gracias con reverencia porque he tenido una vida plena. Gracias a mi marido, a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos y a mis colegas. Así finaliza esta lindísima nota que le realizan a la querida Elena Poniatowska, 90 años, la princesa roja, periodista, entrevistadora, escritora. Bien, hasta acá ha sido por hoy el cafecito, ya recuperando nuestro ritmo habitual. Las y los espero el próximo miércoles, 15:30 horas, por esta misma página, por la página del Siam Hofesh. Un enorme, enorme abrazo. Voy a responder a quien, si me voy a fijar si hay algún mensaje por ahí. También pueden escribirme a mi mail. Muchas y muchos de ustedes ya lo tienen, y si no, por este medio, en esta misma página, lo que gusten, será un placer responderles. Hasta la próxima, que estén muy muy bien y a cuidarse del frío. Un abrazo.